Bienvenidos amigos, un gusto compartir con ustedes esta nueva emisión de Puntos de Vista. Las enfermedades cardiovasculares son el principal problema de salud en la población adulta en general. Las enfermedades cardiovasculares. Y ocupan el primer lugar en el listado de causas de muerte en personas mayores de 45 años. ¿Escuchó? No estamos hablando de personas de 80 años. Ocupan en primer lugar el listado de causas de muerte en personas de 45 años, y esto en muchos países del mundo. Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por igual varones o mujeres, no distinguen el sexo en este caso. Hay otras enfermedades que de pronto hay mayor porcentaje en los varones o mayor porcentaje en las mujeres, por la razón que fuere, pero en este caso el tema cardiovascular aparentemente afectan por igual a ambos sexos. Claro, lo que pasa es que las arterias son un elemento biológico muy sensible en nuestro organismo, ¿no? Y la falta de ejercicio, una alimentación descuidada, el estrés que nos juega en contra a unos cuantos, por no decir a todo el mundo, las emociones negativas, bueno, todo esto va afectando justamente al corazón. Sin embargo, enfermedades que históricamente fueron consideradas mortales, hoy dilatan la lista de afecciones crónicas e infinidades de testimonios y recientes estudios científicos así lo testifican, ¿no? Así lo demuestran. Bueno, lo cierto es que, este programa intenta justamente informar, abrir el debate, concientizar, formarse también y cuidarse, ¿por qué no? Informarse y cuidarse parece ser la clave para este tema. La prevención, en definitiva, que tantas veces hemos hablado sobre cuando abordamos temas que tienen que ver con la salud. Por eso, en el programa de Puntos de Vista, hoy queremos abordar esto, el tema del corazón, tu corazón, nuestro corazón, enfermedades cardiovasculares. Vamos a la presentación del programa y enseguidita estamos con el invitado de este día. Bueno, muy bien, decíamos recién en la apertura que esta noche queremos hablar en este programa sobre las enfermedades cardiovasculares, un órgano tan sensible que necesita dedicación y cuidado y no siempre le prestamos la debida atención. Por eso esta noche hemos invitado justamente a un médico especialista en esta área de la medicina. Nos acompaña el doctor Ezequiel Forte, que es cardiólogo y médico residente aquí en nuestra ciudad, trabaja en el Sanatorio Gará prácticamente exclusivamente así que le damos la bienvenida. Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, encantado de conocerlo. ¿Bien? Muy bien. Bueno, viene de trabajar, me imagino. Exactamente, en consultorio. Da mucho trabajo el corazón. Sí, y lamentablemente hay muchos pacientes, lamentablemente para la gente, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a compartir, vamos a ver con los televidentes un informe antes de meternos de lleno en el programa propiamente dicho. Así que invitamos, señor productor, a poner al aire el informe que nos preparó la producción sobre este tema.
Bueno, interesante, doctor, algunos datos que bueno, la producción nos preparó, esenciales sobre el tema del corazón, ¿no? Exacto. Yo digo, mire, yo pienso, no sé, desde el punto de vista de la fe, una mirada de fe, ¿no? Es decir, la perfección del Creador en esto, ¿no? Bueno, para unos tendrán como nombre Dios, para otros será la naturaleza, pero evidentemente que algún organizador anda detrás de esto. Exacto. ¿No? Mientras dormimos, nuestro corazón sigue latiendo. Qué maravilla, digo yo, de la naturaleza, ¿no? Sí, es un sistema muy complejo, que ahí, como decía muy bien el informe, todo el tiempo está en movimiento y es inexplorable en realidad para nosotros, ¿no? Es muy difícil. Hay gente que viene y dice, yo quiero saber cómo están mis arterias. Bueno, vieron la cantidad de kilómetros que tiene el árbol arterial y la complejidad del sistema, que todavía obviamente está, digamos, todavía no se conoce exactamente toda la fisiopatología, o sea, cómo funciona todo esto, con lo cual realmente se hace difícil. Yo le iba a decir que el corazón empieza a latir cuando nacemos y cuando morimos deja de latir, pero en realidad es un error, porque yo digo, a ver, en el proceso de gestación, lo saco un poquito del tema, pero ¿a partir de qué etapa empieza a latir el corazón? No, el corazón empieza a latir después de las 4 semanas aproximadamente de gestación, muy rápidamente. Qué impresionante, ya, ¿no? Si uno se fija en las primeras ecografías que se hacen en las embarazadas, ya con Doppler se puede ver el corazón batiente y medir el flujo sanguíneo, ¿no? Nunca más deja de latir en la vida de una persona, ¿no? Incluso uno ve, digamos, el feto tiene 1 centímetro, o sea, milímetros, y ya el corazón está bombeando, ¿no? Doctor, ¿y cuáles serían los principales agentes que acarrean riesgos cardiovasculares, ¿no es cierto? Bueno, como bien decía el informe, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, en realidad, y lamentablemente está pasando a ser una enfermedad de ricos a ser más una enfermedad de pobres. Digamos, yo cuando empecé mi residencia se hablaba mucho que era una enfermedad de ricos por el estrés, el sobrepeso, la sobrealimentación, y hoy en día, digamos, ya la desigualdad ha generado que se transforme más en una enfermedad de pobres. Gente no puede acceder al sistema de salud, faltan recursos, faltan medicamentos, hay una muy mala alimentación, hay mucho sedentarismo, mucho estrés, y eso genera mucha enfermedad cardiovascular. Básicamente, los problemas principales con lo que nosotros llamamos factores de riesgo coronario son la diabetes, digamos, como uno de los mayores factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad, la hipertensión arterial, el cigarrillo, el colesterol elevado. Esos son lo que nosotros llamamos factores de riesgo modificables. O sea, uno puede controlarlos, puede tratarlos, puede dejar de fumar, puede controlar su presión arterial. Luego tenemos cosas que son del hábito de vida del paciente, como el sedentarismo y el sobrepeso. El estrés tiene un papel muy importante, y luego hay algunos factores que son inmodificables, o sea que no podemos hacer nada para modificarlos, como son la edad. Esto es, digamos, la edad avanza, entonces las arterias con el tiempo se van enfermando, y el factor genético, ¿no? Obviamente, si tenemos padres o hermanos de primera línea, principalmente familiares de primera línea con enfermedad cardíaca en las arterias principalmente, de jóvenes estamos hablando antes de los 40, 45 años, el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en nosotros es mucho más alto. En cierto sentido, usted está queriendo decir que es hereditario. Hay un factor. Sí. Como casi todas las enfermedades tienen una base genética y un factor ambiental. Obviamente que uno puede tener la base genética y, digamos, nunca desarrollarse la enfermedad, ¿no? Si uno se cuida. Pero es un elemento para tener en cuenta, digamos. Por supuesto. Sí. Si uno tiene familiares, ya digo, de primera línea principalmente, no sé, un padre que tuvo un infarto a los 35 años, eso realmente tiene un peso, digamos, realmente muy importante, ¿no? No quiere decir que nosotros vayamos a desarrollar sí o sí la enfermedad, pero realmente es un factor de riesgo importante. ¿Y qué se recomienda en ese caso como medida de prevención cuando en la familia hay antecedentes inmediatos para una persona? Sí, en realidad las medidas de prevención son universales, o sea, para todo el mundo en línea general lo mismo, no hay una recomendación puntual para los pacientes de mayor riesgo, ¿no? Es control con su cardiólogo, que les va a recomendar
puntualmente manejar estos factores de riesgo, que son los modificables, ¿no? Sí. Lo que nosotros podemos Eso le iba a preguntar, ¿son modificables estos factores de riesgos? ¿O bueno, depende si se lo toman a tiempo? Claro, claro. Lo que pasa es que la mayoría de las enfermedades, tanto la hipertensión, el colesterol, la diabetes, bueno, el cigarrillo es algo totalmente modificable porque se puede dejar de fumar. Pero las otras enfermedades van comenzando progresivamente y sin síntomas, y uno tomándolas bien temprano puede generar algún cambio que no, como para no desarrollar la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una persona de 35 años debería consultar, digamos, ya con su cardiólogo, y si tiene sobrepeso, si detecta un ligero aumento de la presión arterial, si ya hay sedentarismo, si ya hay cigarrillo, uno debe cambiar. Ese es el momento tal vez para cambiar más los adecuado, hábitos de vida. claro, sí. Y eso podemos hacer a veces que un paciente que tiene una presión arterial limítrofe, que ya estamos viendo que va a desarrollar hipertensión arterial, con el control de los factores de riesgo y con el cambio de estilo de vida, no desarrolle la enfermedad. Lo que pasa es que me imagino que la combinación de estos elementos así de factores de riesgo es lo que hace muchas veces también más fatal o más elevado el riesgo. Porque estaba pensando, digo, nuestros hábitos alimenticios, más allá que nosotros tenemos una cocina gourmet, yo creo que extraordinaria en nuestro país, por algo tenemos las mejores carnes del mundo, pero en realidad nos juega en contra por ahí ciertos hábitos alimenticios que yo supongo que combinado con otros elementos de riesgo, como por ejemplo el sedentarismo, como por ejemplo el cigarrillo, y hacen de nuestro pobre corazón una bomba de tiempo, claro. ¿no? Lo que pasa, bueno, eso es una probabilidad, nosotros nos basamos mucho con la probabilidad. ¿No? O sea, hay gente que tiene todos los factores de riesgo y nunca le pasa nada, o sea, realmente nosotros nos manejamos puntualmente con la probabilidad, ¿no? A medida que uno va sumando factores de riesgo, tiene más probabilidad de que tenga algún problema cardiovascular. A veces hay pacientes que tienen un solo factor de riesgo y desarrollan la enfermedad. A veces hay pacientes que no tienen factor de riesgo y también desarrollan la enfermedad por edad, por carga genética, por azar, puede ser la realidad. Pero a medida que vamos sumando factores de riesgo y esos no están controlados, el riesgo obviamente se va multiplicando. Claro. De todos modos, mejor no jugar con este factor de riesgo, ¿no? Para nada, si se puede prevenir, hay que hacerlo, ¿no? Es un poco la idea. Sí, sí, sí. ¿Qué comportamientos psicológicos y físicos acarrea la enfermedad? Sobre todo en el campo de lo psicológico se me ocurre. Sí, bueno, esto tuvo dos fases, básicamente, la personalidad, que nosotros llamamos en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hace muchos años había una fuerte relación, después hubo algunos estudios que fallaron en demostrar que haya una relación entre personalidad y enfermedad cardiovascular, y ya hace algunos años, 2 o 3 años, un poquito más, tal vez 5 años, que se le viene dando cada vez más importancia al tipo de personalidad, a la depresión, a las personalidades agresivas y competitivas, que nosotros llamamos personalidad tipo A, y por supuesto los otros dos factores que son muy importantes, que es el estrés agudo y el estrés crónico. Tanto las dos cosas, tanto estrés muy agudo como estrés crónico, generan que los pacientes sean vulnerables a este tipo de enfermedad. Usted sabe que el domingo, creo que fue, salió un informe muy interesante, creo que en La Nación fue, sobre la longevidad, ¿no? Un poco los 10 secretos, algo así, decía, las personas más longevas que se conocen así, y había elementos muy similares a lo que usted acaba de nombrar, según leí en el artículo. Uno de ellos, por ejemplo, era el tema de la depresión, el estar excesivamente solo, el no reírse, obviamente que la vida sedentaria también. Yo digo, qué cosas simples hay a veces, ¿no? Con las cuales podemos darle una mano a nuestro organismo y a nuestra vida, ¿no? Seguro, yo creo que el modelo de médico fue cambiando, digamos. Antes era muy paternalista y ahora, bueno, uno aconseja un poco más. Si uno ya está tratando de no imponer a veces al paciente, digamos, hay que comprender que gran parte de esta enfermedad está en manos del paciente, no del médico. Sí, o sea, sí. El médico puede ayudarlo, puede guiarlo, puede aconsejarlo, pero realmente es muy difícil, debe ser abordado muchas veces en forma multidisciplinaria, a veces necesita apoyo psicológico, y los pacientes tienen que entender que esto es una enfermedad de la vida moderna, es una enfermedad de la vida moderna. O sea, los animales nos infartan, y digamos, hace muchos años atrás, en la era prehistórica, digamos, prácticamente había muy poco colesterol, muy poca presión, no se fumaba, se caminaba y la gente no se infartaba. Y hoy en día
los infartos van creciendo, la diabetes va creciendo, la hipertensión va creciendo, todo va creciendo. Esto es una enfermedad que se ha desarrollado en el contexto de esta sociedad y es por el ritmo de vida que estamos llevando, ¿no? Y es muy difícil cambiarlo, es muy difícil, pero mucho está en manos del paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho está en manos. Tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Tenerlo presente. No, me sonreía porque el doctor acaba de decir, los animales no se infartan, ¿no? Fíjese qué observación, qué detalle interesante. Pues la naturaleza en este sentido es tan sabia, ¿no? Si dejáramos obrarla más en nuestra vida o recuperar ese estado de vida de naturaleza, muchas cosas, que es verdad, es cierto, hay cosas que por ahí no dependen de nosotros poder modificar tanto, pero me parece que hay otras que sí, como dice el doctor, si no depende del médico, sino que depende de uno, o no dependen tanto del medio, sino que dependen de uno. Hay que tomar también decisiones en la vida en este sentido, seguro, ¿no? seguro. Pero ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Los animales no se infartan. Bueno, exacto. Doctor, ¿y cómo influye en el tratamiento el estado anímico, el ánimo de la persona o del paciente y en las expectativas de vida del paciente? Sí. Es difícil, como decía antes, es muy difícil cambiar hábitos. Es muy difícil un paciente deprimido sin ayuda que pueda llegar a tomar la medicación que nosotros le estamos recomendando, ¿no? Hay muchas veces que se necesita apoyo psicológico. Yo mando, digamos, gran parte de los pacientes muchos pacientes a psicología porque realmente vienen con algunos síntomas que no tienen que ver con la enfermedad cardiovascular y uno está viendo que está desarrollando algún tipo de enfermedad cardiovascular porque está en relación que están deprimidos, eso genera mucha ansiedad. La ansiedad genera que coman más, no se mueven, digamos, genera sedentarismo, eso lleva al sobrepeso y eso a la hipertensión y a la diabetes. O sea, sí. Todo realmente, uno no debería centrar esto sobre la hipertensión o la culpa es del cigarrillo, obviamente que tiene gran parte de la culpa, pero digamos, no debería centrarlo solamente sobre un factor, sino son múltiples factores. La depresión, digamos, juega un papel en todo esto, ¿no? Digamos, ya es sabido que los pacientes que tienen infarto y tienen depresión, digamos, tienen peor evolución, o sea, evolucionan peor. Eso sí. Totalmente. Llamaba la atención, por lo menos a mí en este último tiempo, varios casos que trascendieron en los medios a nivel nacional de personas que fueron, bueno, asaltadas o intentos de robos, sobre todo personas mayores, ¿no? Y terminaron muriendo de un infarto, ¿no? Ahí como influye indudablemente las emociones extremas, ¿no? Sí, sí, por eso, el estrés, eso es estrés agudo, eso es estrés agudo. Un pico, digamos, de estrés agudo muy importante puede matar tranquilamente. Sí, sí, está estudiado esto, digamos, no acá en Argentina, ¿no? Pero sabe que en la ciudad de Nueva York, cuando cayeron las Torres Gemelas, esa semana hubo por 2 o por 3 el número de infartos. Lo mismo cuando Inglaterra queda fuera de la Copa del Mundo, en el 86, digamos, se duplicaron, se triplicaron los infartos. Estrés agudo mata, o sea, esto está claro, está visto, o sea, uno ve la curva de infarto, digamos, y va aumentando y después disminuye, ¿no? Claro. E incluso después baja, ¿no? Todos los pacientes que se tenían que infartar se infartaron y después disminuye las otras semanas posteriores. Claro. El estrés agudo genera que un paciente que tiene algo de enfermedad cardiovascular y que no lo sabe, termina infartándose. En este sentido, ya que menciona estos ejemplos así muy concretos, que me parece que la audiencia puede entender perfectamente, pensaba ¿qué papel entonces juega a favor o en contra el entorno del paciente o de las personas, digamos, con riesgos cardiovasculares? ¿Qué papel juega a favor o en contra el entorno que tenga? Es muy importante que la familia acompañe, ¿no? Porque estas son enfermedades psicosociales que tienen que ver con la relación íntima del paciente y crónicas, ¿no? Si la familia no acompaña, hay poca probabilidad de que esto vaya bien, ¿no? Sí. Y que acompañe quiere decir que lo apoye en dejar de fumar. Si el paciente tuvo un infarto y la esposa fuma, también debe dejar de fumar la esposa, obviamente. Si tiene que comer sin sal, generar en esa familia, digamos, un cambio en todos los hábitos, no de solamente el paciente que ha tenido una enfermedad, sino en la esposa también, y tal vez es bueno y sano de los chicos también ir generando despacito un cambio en el estilo de vida, ¿no? Y desde el punto de vista anímico, afectivo, ¿qué se le ocurre, doctor, también que el entorno pueda acompañar? ¿En qué sentido? ¿O cómo puede hacerlo, digo, el entorno familiar o de amigos o social?
Y siempre sentirse acompañado, por supuesto, es muy bueno, es muy bueno. El paciente se siente mejor, responde más a las terapéuticas, hace mejores los controles, se siente apoyado, ¿no?, por su familia, es muy importante. Hay cosas muy simples que todos podemos hacer. Yo pienso en los agentes de pastoral de la salud, no solo de la Iglesia Católica, sino de otras iglesias, o personas simplemente de bien, que a lo mejor no lo hacen por una cuestión de convicción religiosa, sino por una cuestión de convicción humana. Y cuánto bien podemos hacer, ¿no? Una llamada telefónica, una visita, la visita sistemática, ¿no es cierto? Eso rompe la aislación de la persona, indudablemente genera vínculo y genera expectativa, ¿no? Siempre recuerdo uno de los pasajes que tiene Saint-Exupéry en el Principito, ¿no?, hablando de la amistad, ¿no? Y entonces le dice a su amigo, si me dices que vas a venir a las 4, comenzaré a ser feliz a las 3, o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, qué impresionante, ¿no? Lo dice en un lenguaje muy simple, muy sencillo. Entonces hay cosas muy simples que también como sociedad, si abrimos la puerta de nuestra casa, la ventana de nuestra casa, de nuestra existencia, démonos cuenta que está al alcance de nuestras manos y sin ser profesionales de la salud, cuánto bien podemos hacer, ¿no? Sí, por supuesto que, digamos, influye mucho en cómo toma el paciente la enfermedad, ¿no? Sí. También se lo toma tranquilo, con fe, digamos, que está bien consigo mismo también, que tiene un buen vínculo con la esposa y con los hijos y que lo acompañan a las visitas, lo ayudan. Digamos, un infarto puede ser una catástrofe para algunos y para otros puede ser, bueno, tuve un infarto, digamos, esto sigue adelante, me tengo que cuidar más, tengo que hacer esto, tengo que tomar las pastillas y la vida sigue adelante, ¿no? Sí, hay personas que definitivamente toman en serio su vida después de un infarto, ¿no? Y modifican de la noche a la mañana, felices los que pueden contarlo, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, hay un 40% de los pacientes que tienen un infarto dejan de fumar. Hay otros 60 que a pesar de tener un infarto siguen fumando. Y por otro lado, digamos, como yo le digo a los pacientes, no hay que esperar a tener un infarto, digamos, para dejar de fumar, digamos, porque el primero puede ser el último también. O sea, digamos, es hay verdad. Gente que fallece. No siempre la vida da oportunidades. Exacto. No siempre, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que darle oportunidades a la vida, esa es la cuestión, ¿sí? Usted mencionó a la depresión, bueno, como uno de los agentes o de los elementos de riesgo que pueden acrecentar un mayor riesgo de problemas del corazón. ¿Por qué esta vinculación entre depresión, que la verdad que es la enfermedad del siglo, doctor, es tremendo este tema, y los problemas del corazón? ¿En qué sentido, digamos, biológicamente tiene, porque estamos hablando de un área más bien psicológico y lo del corazón estamos hablando de un área más biológico, ¿no? Más bien, más allá de que somos una unidad la persona, esta es una distinción, digo, en todo caso intelectual que hacemos ahora, pero digo, ¿por qué esa relación así bastante estrecha entre la depresión y los riesgos cardiovasculares? Seguro. Y porque todo influye, digamos, obviamente que como decía recién usted, digamos, no somos el corazón nada más, ¿no? Esto, mente sano en cuerpo sano, digamos, es una realidad también. La realidad es que hay efectos biológicos que genera la depresión con liberación de hormonas, digamos, que influyen sobre el corazón también. Incluso hay algunos estudios que han probado algunas terapéuticas antidepresivas, pero realmente no han tenido mucho efecto. Pero sí lo que ha tenido efecto, digamos, es el vínculo con las personas y con sus afectos, ¿no? Con la familia y con sus amigos que lo apoyan. Claro. Bueno, ¿la mujer se ve más afectada en este tipo de dolencias o no? Pues yo al comienzo en el informe, ahí decíamos que en realidad afecta por igual, bueno, en estadísticas generales, pero ¿puede ser que se vea más afectada la mujer que el varón? Sí, bueno, eso también es algo que estuvo en revisión hace algunos años, que ha cambiado un poco la concepción de esta enfermedad, ¿no? Antes era una enfermedad de hombres, se veía poco en las mujeres, no es que se veía poco, ¿no? Se detectaba poco en las mujeres, pero cada vez se le da más importancia a la enfermedad cardiovascular en las mujeres. La realidad es que cuando las mujeres todavía tienen ciclos menstruales, o sea, están con sus hormonas, digamos, están protegidas, tienen menos riesgo de tener problemas cardiovasculares. Pero luego en la posmenopausia, digamos, igualan el riesgo de los hombres. Pero la mujer, cuando tiene enfermedad cardiovascular, siempre es más grave.
los infartos en las mujeres tienen mayor riesgo de que vayan mal. Sí. Y cuando se desarrolla la enfermedad en las mujeres, o sea, inicialmente tienen un poco menos riesgo de desarrollar la enfermedad, pero cuando se desarrolla la enfermedad es mucho más grave en las mujeres, mucho más grave. Eso es lo que se ha visto en los últimos años, ¿no? Bueno, un factor para tener presente, ¿no? ¿Le interesa el tema? Quédese con nosotros. Vamos a seguir compartiendo en este programa de Puntos de Vista los riesgos cardiovasculares. Hemos hablado fundamentalmente del corazón, pero tenemos que hablar un poco también de nuestras arterias. Algo mencionamos ya de cruce. De todos modos, ya seguimos, ¿eh? Esto es Puntos de Vista para todos ustedes. Esta noche, riesgos cardiovasculares. No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC.
Esto es Puntos de Vista, en este programa los riesgos cardiovasculares, nuestro corazón. Decíamos en algún momento del programa con el doctor Ezequiel Forte, que nos acompaña esta noche, especialista en este tema justamente, es el órgano que a los pocos días de desarrollarse las células de un nuevo ser empieza justamente a latir y no deja de hacerlo hasta que cuando deja de hacerlo no hay más vida. Quiero decir, hay órganos que por ahí empiezan a funcionar más tarde en la vida de una persona, ¿no? O que se desarrollan de otra manera, pero el corazón empieza a latir y vamos a tener vida hasta el día que deje de hacerlo definitivamente, por siempre. Por eso hay que cuidarlo, ¿no? Mientras estábamos en el corte, hablábamos con el doctor acerca de el tema de cómo prevenir justamente estos riesgos cardiovasculares, ¿no? Doctor, algunos así consejos o elementos, digamos, insistiendo concretos nuevamente sobre el tema de prevención. No, yo creo que me parece que lo más importante de este tipo de programas es este punto, digamos, es muy importante. Hay que tener en cuenta que esto empieza muy temprano, empieza con los niños, o sea, la prevención de las enfermedades, de todas en forma global, empiezan con los niños. O sea, un buen hábito alimentario, generar consumo de verduras y frutas, deporte, evitar la obesidad, evitar la grasa, la sal, digamos, eso empieza desde chiquitos. Hay que entenderlo con un cambio en la concepción de la enfermedad. O sea, no hay que esperar a estar enfermos para cambiar. Simplemente lo que hay que hacer es ir a su pediatra cuando es chiquito o cuando ya en etapa adulta, ir a su médico para ver cómo pueden prevenir este tipo de enfermedades. Como decíamos recién, una buena alimentación es muy importante, poca carne, muchas verduras, fibras y frutas es muy importante. Evitar la obesidad, evitar el sobrepeso, hacer algo de actividad física. Caminar, por ejemplo. Caminar, digamos, actividad física, decimos cualquier tipo de actividad física. Caminar, bien, caminar. La gente camina, bueno, bárbaro, camina. ¿Cuántas veces? Por lo menos 3 veces por semana, ¿no? Hacer un hábito. Hacer actividad física regularmente. Controlarse la presión arterial, el colesterol y la glucemia. Obviamente no fumar. Y hay algo que es de fundamental importancia. Esto no da síntomas. O sea, no da síntomas. Claro. O sea, no da síntomas. Cuando se manifestó ya está la enfermedad. Cuando se manifestó ya está la enfermedad instalada. O sea, se llama diabetes, después no se cura. O sea, se llama hipertensión, eso no se controla, pero digamos, no. Y si hay alguna enfermedad en las arterias, y eso tampoco se cura. O sea, se puede controlar muy bien, pero curarse mágicamente eso no existe. Entonces, es de fundamental importancia hacerse los controles de salud. Claro. Con su médico de cabecera. Doctor, en un chequeo así de rutina, uno de los exámenes que el médico cabecera indica o el clínico general indica justamente un electro o a veces un estudio un poco más complicado acerca de cómo funciona el corazón. Eso puede mostrarnos si ya hay algún problema cardíaco, ¿verdad? Seguro, pero como hablábamos al principio, digamos, las arterias tienen una extensión tal que es imposible examinar las arterias. O sea, las arterias hay que pensar que son caños, es una gran cañería que tiene miles de kilómetros, y van caños que miden 3 centímetros de diámetro hasta pelitos, hasta capilares que miden micrómetros y llevan el oxígeno a las células. Entonces, es imposible que el médico pueda saber si las arterias están sanas o están enfermas. ¿Cómo podemos nosotros estimar si están sanas o están enfermas? Bueno, hay una forma de calcular la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad en las arterias o no tenga la enfermedad en las arterias. Y esto va muy de la mano con esto que estábamos hablando, que son los factores de riesgo cardiovascular. Claro. Por ejemplo, una persona de 50 años que tiene diabetes, es hipertensa y fuma, seguro las arterias están enfermas. Independientemente que pueda tener todos esos parámetros controlados, independientemente que el examen físico sea normal, independientemente que el electrocardiograma sea completamente normal. Entonces, esto es muy importante, hacer el control. A veces no hace falta estudios complementarios de muy alta tecnología, o sea, hace falta lo básico. Lo básico es tomarse la presión arterial, hacerse un colesterol, no fumar, evitar el sobrepeso, todo lo que estábamos hablando recién. Sí, sí. Doctor, en un chequeo así de rutina, uno de los exámenes que el médico cabecera indica o el clínico general indica justamente un electro o a veces un estudio un poco más complicado acerca de cómo funciona el corazón. Eso puede mostrarnos si ya hay algún problema cardíaco, ¿verdad? Seguro,
Bueno, y consulte a su médico, también, y hágale caso. Eso es muy importante, porque si no, no se trata solo de escuchar, sino de hacerle caso. Consultar y consultar a tiempo. Y máxime, si hoy día tenemos una cobertura en una obra social, a veces pasa que hay personas que no lo tienen, pero bueno, también tenemos muy buenos centros asistenciales de salud pública, como son nuestros hospitales, que más allá que a veces hay algunos déficits, algunos problemas, algunos inconvenientes, hay que insistir, hay que hacerse los estudios, los controles, los chequeos de rutina, pero por sobre todo, para no tener que llegar incluso a eso, esta medida de prevención que recién nos decía el doctor. No hemos mencionado entre las personas de riesgo a los niños con problemas de corazón. Se me ocurre que más suele ser problemas congénitos en el caso de los niños, no tanto por una cuestión de hábitos o de falta de cuidados en su vida, ¿no, doctor? Seguro. Sí, los problemas habituales del corazón de los niños tienen que ver con malformaciones congénitas, ¿no? Ya se nace con eso, a veces se detectan en una etapa muy precoz, que es lo ideal para uno saber cómo lo puede seguir, y a veces se detectan en etapas más tardías. ¿Hay algún estudio de rutina que el pediatra puede indicar o conviene que se haga, que los padres le pidan o soliciten que se le haga al niño para ver si hay algún problema congénito en el corazón o no existe? Sí, no, en línea general el examen físico con su pediatra de cabecera habitualmente detecta la gran parte de los problemas congénitos, ¿no? Ellos se fijan si está creciendo bien, si se está desarrollando bien, si tiene algún soplo, en el examen físico, y con eso uno puede detectar a ver si hay algún problema congénito o no. Muchas veces hace falta un electrocardiograma, y cuando el pediatra detecta que puede existir algún problema congénito en el corazón, que realmente son poco frecuentes, pero que los hay, lo tiene que derivar a su al cardiólogo pediátrico. Claro. Yo comentaba previamente que la cardiología pediátrica es una especialidad aparte de la cardiología. Es muy específica, tal vez. Es muy específica, claro. Y los cardiólogos pediatras no son, son pediatras especializados, claro, en el corazón, claro, de los niños. Nosotros hacemos cardiología de adultos, o sea, no somos pediatras. Por eso no vemos, en línea general no vemos niños. Está bien. ¿De acuerdo? Bueno, síntomas, a ver, más allá de que ya los hábitos de vida que tengamos y el cuidado que le prestemos a nuestro organismo y en este sentido a nuestro corazón nos pueden dar indicaciones de que algo puede no andar funcionando bien en nuestra vida, pero digo, ¿cómo me puedo dar cuenta? Es decir, ¿qué síntomas pueden aparecer por ahí para sospechar que de pronto puede haber algún problema cardiovascular en mi vida? Ok. Por eso, acá hay dos etapas de este tipo de enfermedad. La gran parte del tiempo, a veces pasan 10, 20 o 30 años con las arterias enfermas y no dan ningún tipo de síntoma. O sea, hay que entender que esto de estar sano o estar enfermo, digamos, es muy relativo. Entonces la gente dice, no, pero nunca tuvo nada. No, bueno, digamos, a veces nunca tuvo nada porque no se pudo detectar antes o no se hicieron los controles adecuados. Claro. Cuando está la enfermedad, los dos síntomas capitales de la enfermedad cardiovascular es obviamente el dolor en el pecho, en el centro del pecho, que puede aparecer principalmente cuando uno camina o desarrolla actividades o en reposo. El segundo síntoma capital de este tipo de enfermedad es la fatiga, falta de aire, principalmente la fatiga. Principalmente en el esfuerzo, cuando uno esfuerza un poquito el corazón aparece algún síntoma, ¿no? No son específicos de esta enfermedad, o sea, hay mucho dolor de pecho que no tienen que ver con el corazón. Exacto. Y hay mucha fatiga y falta de aire que no tienen que ver con el corazón. Y hay algunos pacientes que tienen síntomas y tampoco uno le puede detectar ningún tipo de enfermedad. Pero, digamos, siempre es conveniente dejarlo en manos del médico. Yo siempre le digo a la gente, es preferible hacer 10 consultas más y no una de menos. Porque la de menos es el infarto. Claro. Y justamente... Algo para desmistificar esto, el corazón duele, o sea, la gente dice el corazón no duele, digamos, bueno, la gente tiene infarto, duele el pecho, en realidad no duele el corazón mismo, sino duele el tórax. Dicen que es un dolor muy agudo, me han dicho personas. Sí, claro, muy agudo y fuerte. En algunos pacientes, pero en la mayoría de los pacientes es agudo y fuerte, en algunos otros no. Por eso es importante consultar con el médico verá si es adecuado hacer o no un electrocardiograma, para eso está facultado el médico,
Y en el electrocardiograma verá a ver si hace falta algún otro estudio más el cardiólogo o no. ¿Hay una edad promedio, digamos, a partir de la cual ya se hace como conveniente justamente el control específicamente del tema del corazón, doctor? ¿O es relativo eso? Sí, no, hay una edad. Principalmente los hombres después de los 35 o 40 años necesitan controles cardiovasculares. Arrancamos temprano, temprano, cada vez más temprano. Somos unos cuantos, me parece, acá, Sí. 40 años es lo clásico, pero digamos, cada vez más temprano se está viendo que esta enfermedad se está corriendo, ¿no? Cada vez vemos infartos en pacientes más jóvenes. Uno realmente no los puede creer. En las mujeres, después de los 45 o 50 años, principalmente con el retiro de la menstruación, ¿no? Sus hormonas, que como decíamos protegen un poco el corazón. Y a medida que avanza la edad, me imagino que también mayor la frecuencia de control, justamente. Por supuesto. ¿No? Y eso también depende a veces también si uno quiere hacer actividad física, claro. ¿Qué tipo de actividad física? O sea, no es lo mismo salir a caminar que una actividad física más forzada, que correr maratón, digamos, o un deportista de elite, ¿no? Ahí ya uno necesita otro tipo de control y digamos, agudizar un poquito más la vista y el oído y hacer a veces algunos estudios un poquito más complejos. Doctor, ¿qué es el soplo? Muchas veces se habla o la gente comenta, ¿no? Porque tenía un soplo, o tiene un soplo en el corazón, o nació con un soplo en el corazón. A ver, desmitificar un poquito eso y hacer docencia sobre esto. Un soplo no quiere decir nada, o sea, es un ruido, nada más que uno escucha, no es un diagnóstico, o sea, tener un soplo no es un diagnóstico, eso es lo que yo le explico a la gente. Es solamente un ruido que escucha el médico cuando ausculta el corazón. Normalmente se escuchan dos ruidos cardíacos, tuc, 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 y el soplo es algo entre esos ruidos cardíacos, tipo tuc, 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 tuc. Eso es un soplo, nada más que eso. Hasta ahí podemos llegar. Después, lo que hay que buscar es si ese soplo tiene algún tipo de correlación, tiene alguna anomalía de ese corazón o no. En los chicos hay muchos soplos que no están en relación con ninguna anomalía cardíaca, que se llaman soplos funcionales. Claro. Que uno los oculta, detecta un soplo, pero hace estudios, o le parece que por la ocultación ese soplo no tiene importancia, no tiene una correlación con alguna enfermedad. En los adultos tener un soplo siempre tiene correlación con algún grado de enfermedad. A veces esa enfermedad es algo leve y a veces es algo más grave. En línea general, los soplos en los niños o no tienen una correlación con ninguna enfermedad, o sea, uno los revisa y hace estudios y no encuentra nada, que esos soplos son soplos que llaman inocentes o funcionales, o tienen que ver con cardiopatías congénitas. Claro. ¿De acuerdo? Eso el pediatra que los oculta, digamos, puede orientar a las madres para que se queden tranquilas. Y en los adultos, los soplos tienen que ver con problemas en las válvulas del corazón. Claro. Digamos, la sangre pasa más estrecha por las válvulas, aumenta la velocidad de la sangre por ese sector. Una deficiencia en el funcionamiento. Que no linealmente tiene que ser grave. O sea, el problema a veces no es ningún problema grave. Pero sí el cardiólogo debe considerar hacer o no algún estudio más complementario, como un ecocardiograma Doppler, para ver, digamos, si ese soplo tiene algún tipo de alteración valvular grave o no, es solamente una alteración leve. A veces se puede detectar se puede saber por la auscultación nada más, y la mayoría de las veces se necesita hacer algún estudio más complementario. ¿Para qué? Para llegar al diagnóstico de ese soplo. ¿Ese soplo qué es? Es un problema en tal válvula, bárbaro. Esa válvula que tiene un problema leve, un problema moderado o un problema severo. Simplemente eso. Porque si es un problema leve, uno ya sabe que tiene que seguirla de esta forma. Si es un problema moderado, tiene que hacerse controles más frecuentes. Y si es un problema grave, muchas veces hay que cambiar las válvulas. Le iba a preguntar, porque el latido del corazón, el tuk-tuk que nosotros, digamos, escuchamos, hablamos así, se produce por la apertura y cierre de las válvulas, por la sístole y la diástole, que se llama, sí. Exacto. Entonces, principalmente por el cierre de las válvulas, el golpeteo del cierre de las válvulas. Ese es lo que produce el ruido cardíaco. El ruido cardíaco, lo que nosotros llamamos los latidos del corazón, ¿no?
Correcto. Y cuando hay alguna falla ahí puede producir, que puede ser no grave, como te dice, Claro. o necesariamente grave, ahí hablamos de un pequeño soplo. Uno oculta, digamos, el aumento de la velocidad de la sangre por algún lugar estrecho que está pasando en el corazón. Claro. Ese lugar estrecho, la mayoría de las veces, es las válvulas, que no abren bien o no cierran bien. Las válvulas funcionan como válvulas. Sí. Se abren, dejan pasar la sangre, se cierran, impiden que la sangre pase entre las diferentes cámaras del corazón. Cuando esas válvulas no se abren bien o no se cierran bien, la sangre pasa a presión por esa zona y uno oculta el soplo. Aparece el soplo. Qué notable, ¿no? Y esto de la reducción del ritmo cardíaco cuando el organismo está en reposo, ¿no? Que también qué impresionante. Eso es porque simplemente el organismo no tiene una demanda, digamos, de irrigación y entonces hay un consumo de energía menor, ¿no es cierto? Por ahí se explica lo de la... Totalmente, o sea, el cuerpo humano es algo, como decía antes, muy complejo y tiene sistemas que regulan todo. Regulan la frecuencia cardíaca, regulan la frecuencia respiratoria, regulan nuestras pupilas, nuestra piel, digamos, regula el tubo digestivo, o sea, regula todo. Hay un sistema nervioso, no nervioso, digamos, de la mente, sino un sistema de nervios, que es como una computadora, si uno quisiera saber, que se llama sistema nervioso autónomo, que es autónomo, eso uno no lo puede influir con la voluntad. Y eso regula frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y muchas otras funciones del cuerpo. De todos modos, por ejemplo, determinados sueños o pesadillas pueden elevar el ritmo cardíaco, ¿no? Por supuesto, pero digamos porque... la persona puede despertarse agitada, digo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y no porque tenga un problema de corazón. Se estresa, no, para nada. Se estresa. El estrés genera que a la sangre se libera adrenalina y la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria y genera piloerección, o sea, los pelos de punta, como quien diría, transpiración, sudoración y muchas veces sensación de que está todo mal y mucho miedo, ¿no? Bueno, hablando de arterias y vasos capilares y que se tapan, que funciona o no funciona, el tema del colesterol, a mí me preocupa este tema. A mí también me preocupa, ¿eh? Bueno, a mí también me preocupa. Sí, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál sería la relación o la vinculación directa con los problemas cardiovasculares? Porque digo, por ahí uno piensa en una enfermedad del corazón y piensa solo en el órgano como tal, pero en realidad, como todo está interconectado, acá el tema del colesterol y las arterias, ¿cuál es la influencia o la vinculación que tiene con el problema cardíaco? Bueno, el colesterol en realidad es una sustancia normal de la sangre, o sea, todo el mundo tiene colesterol en sangre, o sea, es algo que, porque es vital, o sea, es una molécula que la tiene todo el mundo, colesterol en sangre siempre. Cualquiera se hace un análisis de colesterol y va a tener colesterol en sangre. Sí. Ahora, el colesterol elevado, hay, como ustedes saben, digamos, hay colesterol bueno y colesterol malo. Eso, ¿por qué se le llama colesterol bueno y colesterol malo? Okay. Porque ¿Es un mismo colesterol o es un colesterol desarrollado el malo? Digamos? No, por eso, hay diferentes moléculas de colesterol en la sangre. Bien. Unas de las moléculas se llama LDL y otras moléculas que se llaman HDL. El colesterol LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. De paso vamos aprendiendo a interpretar los análisis. Los análisis de sangre, por supuesto. ¿Por qué es esto? Porque el LDL genera que las partículas de colesterol se dañen las arterias. Sí. Se generan placas que se llaman de colesterol, de ateromas, adentro de las arterias. Y se adhieren a las paredes de las arterias. Se adhiere a la pared de la arteria. Claro. Y el HDL hace el camino inverso. Lo saca de la arteria y lo lleva al hígado para procesarlo. El LDL lo lleva del hígado a las arterias y el HDL de las arterias al hígado. Por eso este tipo de tener colesterol LDL, colesterol malo, alto en sangre, produce daño en las arterias. Es uno de los factores de riesgo, digamos, que estuvimos hablando anteriormente. Y al revés, tener HDL bajo, o sea, colesterol bueno bajo, también puede generar, es un factor de riesgo para generar daño en las arterias. Colesterol siempre hay en sangre. El tema es el siguiente. Está estudiado, ya se sabe, que en las épocas prehistóricas, en los que se llaman los grupos cazadores y recolectores, el hombre de la caverna, que vivió en la caverna, el colesterol promedio era de 127 en sangre. Hoy el colesterol promedio de las sociedades desarrolladas es 240 más o menos, 220, perdón, aproximadamente.
esto que hablamos recién, ¿no? Que la sociedad, la vida moderna, genera factores de riesgo y genera que esta enfermedad cardiovascular esté cada vez más, que sea más frecuente. El colesterol malo o el alto, el LDL, digo bien, Sí. Se lo vincula muchas veces con, popularmente la gente dice, bueno, tiene grasa en la sangre, digo, es una expresión muy vulgar, pero ¿tiene algo que ver con eso? ¿Es propiamente una grasitud la que se acumula? Sí, totalmente. Sí, es una grasitud. Y entonces eso va tapando las paredes de las venas, de las arterias y hace que el corazón tenga que trabajar forzado. Y las arterias son caños. Claro. Las arterias son un caño. Y es como que se deposita sarro en el caño, ¿no? Se va estrechando la luz. Entonces, el problema es que esto no da síntomas. O sea, hasta que la luz no se estrecha mucho, no da síntomas. O sea, el caño puede estar tapado en un 50%. Claro. Un 50% de obstrucción de una cañería en el cuerpo no genera ningún síntoma. Ninguno. O sea, uno puede correr una maratón, digamos, y tener una arteria coronaria en un 50% de obstrucción. No genera síntomas esto. No Claro. Genera síntomas cuando se obstruye más del 70%. Sí. Con lo cual, digamos, es un problema. Como decíamos antes, esto no genera síntomas. Colesterol alto en sangre no genera ningún tipo de síntomas. Por eso uno de los análisis de rutina es el colesterol. Sí. Puntualmente. Necesariamente, sí. Hay algún grado de alteración en el colesterol que tiene que ver con el sobrepeso, y otro grado que no tiene que ver con el sobrepeso, que tiene que ver con la carga genética, cómo el cuerpo metaboliza el colesterol. Claro. Hay algunas alteraciones. Hay gente flaca que tiene colesterol alto en sangre. Sí. ¿De acuerdo? Sí, conozco casos, sí. Hay gente con sobrepeso que también tiene colesterol alto en sangre. Pero digo, para desmistificar también un poco esto de si estoy flaco, no debo tengo tener colesterol. No. Si corro maratones, no tengo colesterol. Eso es mentira. O sea, obviamente que el ejercicio físico ayuda y mucho, Sí. pero hay algunos pacientes que tienen alteraciones metabólicas, metabolizan mal el colesterol y a pesar de hacer una dieta sana tener ejercicio y hacer ejercicio, tienen colesterol alto en sangre. Hay que hacer el control, inevitablemente. A mí me queda una última pregunta de producción, me dicen que ya estamos en tiempo, pero a ver, porque me parece fundamental, el tema de los ataques cardíacos, ataques al corazón, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué tengo que hacer? Lamentablemente, digamos, como para hacer, hay poco. O sea, si yo lo que le recomiendo es siempre que consulte urgente a la guardia, ¿no? o a la emergencia, o a su médico, digamos, que lo pueda ver rápidamente. Acá, el tema del infarto hay algo que es primordial, ¿no? El dolor de pecho hay que siempre consultar y dejarlo en manos de un médico. Porque el infarto, el tiempo que uno permanece con el infarto va muy de la mano con la secuela que después va a quedar en el corazón. Claro. Si uno lo trata, un infarto tratado bien precozmente, tiene muchísimo mejor evolución que uno tratado después de horas. Sí. ¿De acuerdo? O sea, hay mucho tratamiento para hacerle un infarto precoz. Hay poco tratamiento para hacerle un infarto tardío. Después de las 12 horas de un infarto, ya es como que el músculo, el infarto es, digamos, la pérdida del músculo, es como que la cicatriz hay una atrofia que ya es difícil de recuperar. Hay una cicatriz. Sí. Digamos, se tapó el infarto se produce porque se tapa una arteria coronaria y eso genera una cicatriz. Si uno destapa rápidamente la arteria coronaria, esa cicatriz es mucho menor. Entonces, siempre el dolor de pecho agudo, fuerte, principalmente en pacientes que tienen factores de riesgo, que desconocen o que no hacen controles, hay que consultar rápidamente al médico. Lamentablemente, yo no le puedo recomendar nada, ni que tome una aspirina. O sea, obviamente, para el infarto la aspirina, digamos, tomar una aspirina en ese momento es muy bueno, pero no sabemos si es un infarto, puede ser otro problema. Sí. A mí no me gusta mucho esto de dar una pauta general, digamos, como para hacer en casa. Es muy difícil. Yo creo que... Lo ideal es llegar lo antes posible a una atención médica. Exacto. Si domiciliaria o al centro asistencial, pero rápida atención médica. Si usted se siente muy mal, tiene dolor de pecho, le falta mucho el aire, o usted ve que su familiar, digamos, se siente mal, ya lo ve, digamos, lo ve con facies, o sea, con la cara descompuesto, que está mal, rápidamente tienen que consultar a una guardia y obviamente si hay algún dolor en el pecho, rápidamente tienen que hacerle un electrocardiograma. ¿Puede ser que los infartos se den más a la mañana, al amanecer, que en otros horarios? Sí. ¿Y por qué eso? Porque las hormonas en el cuerpo varían todo el tiempo. Entonces el infarto tiene dos picos, en la mañana y a eso de las 6, 8 de la noche aproximadamente.
Qué notable, entre las 6 y las 8 de la mañana y las 6 y las 8 de la noche. Sí, sí, sí. Tienen 2 picos, tienen ciclos con invierno-verano, o sea, tienen picos porque las hormonas también tienen pico en el cuerpo. Y hay un ciclo, es todo cíclico, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un ciclo. Bueno, nos quedan cosas en el tintero, pero bueno, ¿saben qué? Sigamos charlando. El doctor, de todos modos, trabaja en el centro asistencial del Sanatorio Garat, así que, bueno, bienvenido sea, porque después del programa nos llama, nos pregunta dónde trabaja el doctor, cómo podemos hacer contactarlo. Bueno, ya lo decimos así directamente al aire. Y le agradecemos muchísimo, doctor. Muchas gracias, porque realmente me parece muy, muy clara su explicación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gente, a cuidarse del corazón. Enseguidita volvemos para el cierre del programa. No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC.
Bueno, muy bien, qué interesante este tema, ¿no? Del corazón. La verdad que creo que todos hemos aprendido. Yo también le decía al doc en el corte que siempre uno necesita aprender de estas cosas, ¿no? ¿Qué es un soplo, por ejemplo? ¿Cómo incide el tema del colesterol en la salud de nuestro corazón? Creo que tenemos que interiorizarnos, hablar de estos temas, tenemos que charlar con los demás de estos temas. Y cuando por ahí sentimos algunas cosas, algunos síntomas, bueno, hay que consultar, no dejen pasar el tiempo y la oportunidad. Por ahí hay resistencia, en los más jóvenes, porque son muy jóvenes, a mí ¿qué problema puede tener el corazón? Y en lo más grande o más viejito, por ahí, porque no voy a molestar, hay que consultar, porque en esto la prevención lo más temprano posible nos acorta muchos caminos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que pensar en el autocuidado de nuestro corazón, incluso animarnos a modificar las cosas que tenemos que modificar. Por ahí no se puede cambiar todo de golpe, pero hay cosas que sí podemos empezar a tomar decisiones y que nos acompañen los que están alrededor. Y en este sentido decíamos en algún bloque del programa, miren, hay cuestiones que no pasan por el médico propiamente dicho, pasa por la relación entre las personas, ¿no? Fíjense que lo afectivo, lo emocional, la visita, la alegría, el compartir cosas buenas, incluso el saber elegir un buen programa de televisión. Permítanme decirle que hay programas de televisión que son estresantes, ¿no? Entonces también sepamos elegir las cosas que nos hacen bien en la vida. Una buena caminata, el salir a compartir con una persona querida, un amigo, un vecino. Bueno, por supuesto, lo que tiene que ver el cigarrillo, las bebidas, las comidas, etcétera, etcétera. Yo diría así, cerrando el programa de hoy, ¿no? Hágase amigo de su corazón, hagámonos amigos de nuestro corazón, cuidemos nuestro corazón y en lo posible cuidemos el corazón de las personas que están a nuestro lado. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo programa, si Dios quiere.